Hola a todos, bendiciones. Quiero seguirles compartiendo mis experiencias que he tenido a lo largo de todos estos años con mi hijo diagnosticado con autismo a los 3 añitos. Ahora él ya tiene 16 años. Y algo de lo que quiero platicar ahora es de las cosas con las que se obsesionan a veces los niños diagnosticados con autismo. Digamos, fascinaciones o cosas que a ellos les gustan mucho y que a veces es un poco fuera de lo común para niños o adolescentes. No, por ejemplo, mi hijo de pequeño, bueno, muchos niños, ya sean neurológicamente típicos, tienen fijación por ciertos juguetes o caricaturas a cierta edad. A veces le gustan los trenes, a veces los carros, a otros los aviones, y eso es normal, eso es muy común, se puede decir. Digamos no normal, la palabra mejor usemos común. Es muy común en que niños pequeños estén a veces obsesionados con cierto tema. Pero los niños diagnosticados con autismo, esa obsesión es muchísimo más elevada, al punto de ellos solamente querer hablar de ese tema para los niños que sí son verbales. Voy a hablar de mis experiencias personales. Mi hijo sí es verbal, aprendió a hablar a los 3 años y medio, empezó con frases de pocas palabras, como lo he comentado en otros videos, pero él, hubo primero que le gustaban los trenes y era todo el tren, todo lo relacionado a los trenes, como la caricatura El Tren Thomas. Y él le gustaba ponerlos en línea o a veces él se estiraba al suelo y el trencito tenía que pasar muy cerquita de su cara. Era como que yo lo observaba y yo decía, ¿por qué él? Era su manera de jugar. Él no era que agarraba el tren y chuchu tren como la mayoría de niños a esa corta edad. No, él no jugaba de esa manera. O digamos, hablar diálogos que veía en la caricatura, juntar dos trencitos y hacer como que platicaban como normalmente los niños juegan cuando están muy pequeños. Esa no era su manera. Él nada más era poner el tren a que funcionara, si le apretaba el botón de encendido o daba cuerda, dependiendo del tren, y era ver cómo las llantitas giraban, ver cómo ese tren se movía. Él se fijaba en esos pequeños detalles. Luego de los trenes fueron los carros. Los carros de la película de McQueen, todos los carros que tenían que ver con McQueen, pero cada película que iba saliendo al carrito de McQueen le cambiaban algo, aunque seguía siendo rojo, pero a veces el color era un poco diferente, los ojitos estaban diferentes o la sonrisa del carrito era diferente, algo que solo mi hijo podía, eh, dentro de nuestra familia, observar y darse cuenta. A veces me decía, es que no encuentro McQueen, y le decía, pero está que y él, con las pocas palabras que él hablaba cuando estaba pequeño, me daba a entender que no era ese el carrito que él quería, y buscábamos y buscábamos y cuál, yo los veía todos iguales y él me decía que no, y me señalaba o la boca o los ojos que eran diferentes, hasta que encontraba yo el carrito que él quería y yo me ponía detenidamente a observarlo. Me daba cuenta que efectivamente los carritos no eran iguales. A simple vista podían ser dos carros iguales, pero no. Él podía observar cosas que a mí se me pasaban por alto. Entonces, fue por temporadas que mi hijo le agarró esa obsesión a ciertas cosas. Los aviones no fue algo que a él le llamó la atención. Los dinosaurios tampoco fue algo que a él le llamó la atención. Entonces, luego vinieron los videojuegos a medida fue creciendo. Y hay variedad de videojuegos, pero a él le gustaban más los de Super Mario, pero luego descubrió Smash Bros. Y hasta el día de hoy es su videojuego favorito. Al grado de que ya ahora a sus 16 años, él está representando a su escuela dentro del equipo de videojuegos de su escuela. Para todo esto pasaron muchos años de terapias en la escuela, terapias de lenguaje, terapias ocupacionales, terapias de sociabilización, y tratábamos siempre de
ok, ¿le gustan ahorita los trenes? Enfoquémonos en los trenes. Lo que podíamos, comprábamos cosas de trenes, ropa, ropa de cama, un suéter, algo que le gustaba, pero al mismo tiempo los libros educativos, digamos, de sumas, de restas, de números, de lectura, todo era relacionado con los trenes, para que así él se sintiera motivado a leer y aprender. Ya cuando le cambió a los carros de McQueen, entonces ya los libros que yo le buscaba de historias para leer, o íbamos a la biblioteca y buscábamos los libros del carro que a él le gustaba, y así fuimos pasando por las etapas a modo de que él se sintiera motivado para seguir aprendiendo con algo que a él realmente le gustaba y algo que realmente disfrutaba. Entiendo que muchos papás pueden decir, pero es que ya aburre con el mismo tren o con el mismo carro y ya no está para su edad, ya está muy grande para que le gusten estas cosas. Pero lastimosamente nosotros no podemos cambiar su manera de pensar, su manera de sentir. Y si es algo que al niño o adolescente le gusta, ¿qué daño nos hace con que le sigan gustando los carros, con que le sigan gustando los trenes, que le gusten los videojuegos? Si podemos conectar con ellos a través de algo que a ellos les causa fascinación, eso es una manera de poder conectar. Y estoy hablando no solo para los niños diagnosticados con autismo, sino para adolescentes y niños en general. Ahora que ellos pasan más queriendo ver las tabletas, los celulares, viendo videos, y a veces nos cuesta conectar con ellos y hablar y conversar. Busquemos entonces hablar y conversar de algo que a ellos realmente les gusta. Puede que nosotros no entendamos nada de videojuegos, que no sea algo en lo que somos expertos. Yo, por ejemplo, me puse una vez a jugar con mis hijos. Se morían de risa porque yo para nada que sé jugar y dijeron, no, mejor mamá no juegues. Entonces, pero aunque yo no juego con ellos, sí me intereso por sus cosas. Cuando mi hijo dijo, hay un club de videojuegos y yo quiero audicionar porque tienen que hacer pruebas para ver si están en el equipo, le dije, está bien, con la condición de que tú sigues manteniendo buenas calificaciones. Tú te vas a enfocar primero en tus estudios y cuando termines la tarea tú vas a practicar lo de los videojuegos. En el primer semestre, cuando él aplicó, no fue aceptado. Me sentí muy triste, pero a la vez yo sabía que esa experiencia le iba a servir a él. De que no siempre, aunque pienses que tú puedes hacer las cosas bien, van a haber otras personas que también lo van a hacer bien y quizá mejor que tú. Y eso está bien, no tiene nada de malo. Lo importante es seguirlo intentando. Entonces sí se puso él muy triste, pero yo lo animamos, ok, el otro semestre puedes intentar otra vez. El segundo semestre en su escuela intentó en la high school y le fue muy bien, lo aceptaron, estuvo en competencias, él está en competencias individuales y con equipo. Entonces eso es algo que a él le ha gustado mucho. Y aunque a veces me bajo un poquito en las calificaciones, sigo dándole la oportunidad de que siga en el equipo porque le sirve para sociabilizar. Aunque los juegos son en línea, pero él se sienta parte de un equipo. Él es parte de un equipo en la escuela. Se comunican, aunque sea todo por texto, aplicaciones. A veces sí hacen prácticas presenciales, hacen eventos también, convivio con su profesor y todo lo de su equipo. Entonces él se hace sentir que es parte del equipo. Y les haré otro video de todas las cosas que él ha logrado hacer en su escuela. Con su equipo de videojuegos, pero es nada más un ejemplo que les estoy poniendo de cómo podemos conectar con ellos. Para los niños que son verbales, que sí pueden hablar y expresarse, a veces como papás nos cuesta conectar con ellos. Pensemos qué es lo que les gusta, qué es lo que les fascina. Puede ser la lectura, puede ser algún tema en específico. Hay niños que les gustan cosas de astrología, de los planetas. Hay niños o adolescentes que les gustan historia de épocas pasadas. Hay muchos temas que a ellos les puede interesar. Entonces, tomemos eso como una oportunidad para conectar con nuestros niños, para que se sientan que ellos puedan hablar con nosotros, porque a veces les cuesta tener amigos porque no comparten las mismas aficiones. Pero qué mejor que nosotros, sus papás, para ser sus primeros mejores amigos y poder compartir con ellos temas que sí les gustan. Bendiciones, suerte a todos.